Hola, buenos días a todas y a todos. Hoy estamos ya en el día 2 de clase, ¿no? Martes. Llevamos ya unos cuantos días metidos en casa y bueno, pues esto hay que tomárselo con tranquilidad, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Lo que vamos a la clase de hoy es una clase enfocada hacia primero de bachillerato. Es una clase sobre nutrición, ¿vale? Y bueno, el objetivo principal de esta clase es que vosotros hagáis un recuento de las calorías que consumís en un día. Entonces tenéis que definir los alimentos que tomáis en el día a día y a través de una tabla de calorías decirme aproximadamente las kilocalorías verdaderamente que consumís en un día, ¿vale? Entonces, por ejemplo, os metéis en internet y ponéis en Google tabla de calorías de los alimentos. Os vais a imágenes y aquí vais a encontrar pues las diferentes kilocalorías que nos aportan cada alimento. Por ejemplo, en fruta pues encontramos el aguacate en primer lugar, ¿no? Está ordenado alfabéticamente y el aguacate por cada 100 gramos tiene 167 kilocalorías. ¿Por qué tiene tantas calorías? Porque en su mayoría es grasa, ¿vale? Grasa que podríamos considerar buena, ya que tiene ácido graso, que son monoinsaturado y poliinsaturado, ¿vale? Que vendrían bien para nuestra salud, ya que son los que podemos considerar como HDL, que sería High Density Lipids, ¿vale? Y por eso tendría tantas kilocalorías, ¿de acuerdo? Pasa lo mismo con los frutos secos. Los frutos secos tiene hidratos, pero también tiene muchas grasas. Bueno, entonces, nos vamos a Classroom. En Classroom vais a encontrar las diapositivas que yo he subido. Y aquí, pues, en la primera página veis a Ronald McDonald corriendo en una cinta, ¿no? Que está totalmente con obesidad mórbida, está muy gordo. Y a una niña chica, pues con la alimentación que vemos hoy día en muchos niños, ¿no? Que es mucha pizza, muchas hamburguesas, cosas que tenemos que intentar dejar de lado. Bueno, en la primera página, en la primera diapositiva, vemos los somatotipos. Hay 3 tipos de somatotipos: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo, ¿de acuerdo? Las principales diferencias se aprecian a simple vista, en la forma. Una persona que es muy delgada y que por mucho que coma decimos que siempre se queda delgada, ese sería el ectomorfo con C, ¿vale? ¿Por qué es así? Porque tiene un metabolismo muy acelerado, ¿vale? Que produce una alta quema de grasas. Entonces, su tendencia es a mantenerse delgado. Después encontraríamos al mesomorfo, que es la típica persona que vemos un poquito fuertecita, que parece que se cuida, pero a lo mejor no se cuida, pero tiene esa figura, ¿vale? Esta persona, si come mucho, va a tender a engordar, pero si entrena o hace actividad física siempre se va a mantener y su figura va a ser buena. Y por último tendríamos el endomorfo, que es el típico que por poco que come engorda mucho, ¿vale? Que le cuesta mucho adelgazar y que le cuesta mucho mantener una buena forma. Siguiendo con las diapositivas, vemos la pirámide alimenticia. Vamos a ver, la pirámide alimenticia depende mucho de la cultura. Cada cultura va a tener una pirámide diferente. En la primera diapositiva veríamos una pirámide antigua, donde los hidratos de carbono procesados, por decirlo de alguna forma, como puede ser el pan, están abajo, son la base, ¿vale? Si seguimos, pues vemos la segunda, el bebé súper contento, feliz. Y aquí podemos ver que en la base estaría el ejercicio, ¿vale? Seguiríamos por verduras y frutas, seguiríamos por legumbres y algún tipo de pescado, carne, y después productos lácteos y procesados. Los tipos de nutrientes. Encontramos principalmente 3 tipos de nutrientes: macronutrientes, micronutrientes y el tercero sería el agua, ¿vale? Los macronutrientes se dividen en hidratos de carbono, en grasas y en proteínas, y los micronutrientes en vitaminas y minerales. Los hidratos de carbono, lo que tenemos más que tener en cuenta de ellos es el índice glucémico, es decir, la cantidad de insulina que va a segregar nuestro páncreas al alimentarnos
de este tipo de nutrientes, ¿vale? Que cuanto más procesado, más azúcar, más absorción rápida tendrá el organismo, más pico de insulina provocará. Diferencias, por ejemplo, comernos un pan blanco o comernos un pan de centeno. El pan con una masa madre hecha de trigo, de centeno, lo que va a provocar es que el índice glucémico, el pico de insulina que segregue nuestro páncreas, va a ser muy suave, una curva muy suave y se va a prolongar en el tiempo. Por el contrario, un pan blanco, de trigo blanco, lo que va a producir es que esa absorción sea muy rápida y haya un pico muy elevado. Un pico muy elevado y después una caída. ¿De acuerdo? Esto nos puede llevar a muchos problemas. Por ejemplo, insulinoresistencia. Puede provocar que en el momento tengamos mucha energía, pero después nos sintamos con mucho hambre o con una bajada de energía muy grande. Y bueno, pasando al siguiente, veríamos lo que sería la diabetes, ¿no? Encontramos dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se llama diabetes insulino-resistente, la tipo 1 insulino-dependiente. La tipo 1, el páncreas ya no provoca insulina, ¿vale? Esto normalmente se provoca de forma genética, con lo cual la gente ya pues nace con este problema. Pero, ¿qué pasa? Que bueno, esto sería típicas personas que necesitan inyectarse insulina. Y el tipo 2, que es el que más nos concierne a nosotros, que es el que más podemos ayudar nosotros mediante la actividad física, sería esas personas que por mucha insulina que segreguen, sus células tienen como una barrera y les llega insulina para que abran sus compuertas, pero sí es verdad que esas células ya están acostumbradas a tanta insulina que dice, pues yo no abro mi puerta aquí, no abro puerta. Y el cuerpo sigue produciendo más insulina. ¿Por qué? Porque ve que ese azúcar sigue en la sangre, ¿vale? Se produce tanta insulina que al final pues es la persona que llamamos insulinoresistente, es decir, tiene resistencia a esa cantidad de insulina. ¿De acuerdo? Con la actividad física, ¿qué hacemos? Cuando nosotros realizamos actividad física, estamos consumiendo ese azúcar que está circulando en la sangre, con lo cual el páncreas no necesita segregar tanta insulina, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque por el simple hecho de producir actividad física, se está ya segregando una cantidad de insulina, estamos cogiendo esas cantidades de azúcar. Bien, entonces mediante la actividad física podríamos ayudar a ese tipo de personas insulinoresistentes, un diabético tipo 2. ¿Cómo? Pues porque a lo mejor tendría que disminuir su dosis de insulina a través de pastillas, ¿vale? Seguimos con las grasas. Las grasas, encontramos dos tipos de grasas. Ya, pues me imagino que habría escuchado hablar de esto. Unas grasas que son saturadas y otras grasas que son insaturadas. Dentro de las insaturadas tendríamos monoinsaturadas, como puede ser omega 3, omega 6, y poliinsaturadas, que es cuando tiene muchos enlaces dobles, ¿de acuerdo? En ese ácido graso. ¿Cuáles son las buenas? Pues las insaturadas, ¿vale? Las saturadas lo que hace es que se agrupan en diferentes ácidos grasos que son pues muy similares entre ellos y forman pues placas de ateroma, ¿vale? Van estropeando nuestros conductos, que pueden ser nuestras arterias en su mayor medida. ¿A qué da lugar esto? Pues puede dar lugar a arteriosclerosis, que es la rigidez esa en nuestra arteria, ¿vale? Porque tenéis que tener en cuenta que las arterias se dilatan. Es decir, el perímetro de la arteria a lo mejor es esto, pero cuando pasa la luz, ¿vale? Cuando pasa la sangre, lo que hace la arteria es que puede expandirse. Cuando encontramos arteriosclerosis, esa arteria no se abre y entonces la presión arterial subiría mucho. Por eso las personas que tienden a tener infartos y todo tipo de patologías cardiovasculares normalmente tienen una presión arterial muy alta, ¿vale? Bien, seguiríamos
Bueno, hablando de alimentos, pues aquí encontramos a la derecha, veis todo lo que nos daría la grasa saturada, que son fritos en su mayoría, y aquellos que nos dan grasas insaturadas, ¿de acuerdo? Como puede ser el salmón, que tiene omega 3, como puede ser el aguacate, también rico en omega 3, el aceite, en omega 6, ¿vale? Proteínas. Cuando hablamos de proteínas, pues nos encontramos con muchos tipos de alimentos. Alimentos que en su mayoría son carnes y pescados, pero que también en mucha cantidad son legumbres, ¿de acuerdo? Vosotros os encontraréis en el caso de que hay mucha gente hoy día que son vegetarianas, ¿no? E incluso veganas, ¿vale? Y algunos se pueden llamar ovoveganos. Y dice, ¿ovovegano por qué? Porque consume, la única fuente animal sería el huevo, ¿de acuerdo? Todo es evitando a los animales y a los productos que son derivados de animales, como puede ser lácteo y demás, serían los veganos, pero solo utilizan el huevo. ¿Por qué el huevo? Porque el huevo es la mejor fuente de proteínas que tenemos, porque el aminograma que tiene el huevo, los distintos aminoácidos que componen el huevo hacen que sea muy asimilable por el organismo, ¿de acuerdo? Entonces, si nos centramos en el aminograma, que sería ya la siguiente diapositiva, encontramos que todas las proteínas están formadas por distintos aminoácidos. Aminoácidos como pueden ser la histidina, como puede ser la fenilalanina, pero ese conjunto de aminoácidos es lo que hace que una proteína sea más asimilable o menos asimilable. Después hay algunos aminoácidos que ya el cuerpo no produce por sí mismo, que tenemos que cogerlos a través de alimentos, que serían los aminoácidos ramificados. Estos aminoácidos ramificados son la leucina, la isoleucina y la valina, ¿vale? Son 3. Dicen que el mejor para la recuperación muscular es la leucina, ¿de acuerdo? Algunos estudios. Pero sí es muy importante que tengamos en cuenta que esos 3 no lo podemos producir en el propio organismo, sino que necesitamos cogerlos de fuentes externas, ¿vale? En cuanto a la última diapositiva habla de suplementos. Sí, es verdad que los suplementos, hoy día se habla mucho de los suplementos porque, claro, en los gimnasios nos dicen ¿y por qué no te suplementas con esto? ¿Y por qué no te suplementas con lo otro? ¿Por qué no tomas proteínas? ¿Por qué no tomas hidratos en polvo? ¿Por qué no tomas creatina? ¿Vale? En esta diapositiva encontramos un enlace donde podéis ver la FEMEDE, que es de la Federación de Medicina Deportiva, donde hay una lista de suplementos y muestra los suplementos más importantes, ¿de acuerdo? Los que serían los que sirven verdaderamente para nuestro organismo, como pueden ser las proteínas, aunque dentro de proteína encontramos proteína concentrada, proteína que es, digamos, rica, muy rica en proteína y poquitos hidratos de carbono, poquitos azúcares, como podría ser la hidrolizada, ¿de acuerdo? Entonces encontramos también diferentes tipos de proteínas. Sí es verdad que siempre que nosotros podamos coger esas proteínas de los alimentos va a ser mucho más beneficioso, ¿de acuerdo? Entonces si podemos evitar los suplementos, mejor. ¿Para qué utilizaríamos los suplementos? Los suplementos los podríamos utilizar cuando hay un nivel de entrenamiento muy alto, no podemos coger tanta cantidad de proteínas de los alimentos y necesitamos suplementarnos, ¿vale? Por eso se denomina suplemento, no se denomina alimento en sí, ¿sabes? No es necesario, sino es algo que nos puede ayudar a completar nuestra dieta. En un principio pues encontraríamos proteína, como hemos dicho, encontramos proteína vegetal, que es proteína por ejemplo de garbanzo, de soja, y después encontraríamos HMB, por ejemplo, que es hidroximetilbutirato, que esto es muy bueno para las personas mayores porque en este caso no perderían, no se atrofiaría tanto el músculo, lesionados también lo utilizan mucho, ¿vale? Bueno, con todo esto que hemos hablado, en principio lo que tenéis que intentar hacer es una lista de alimentos que consumís en el día a día, sumar todas las calorías y hacerme un trabajo con los alimentos que consumís, las calorías que tiene cada alimento y el total de calorías, ¿de acuerdo?
Bueno, pues aquí cerramos este vídeo y bueno, ya sabéis que tenéis que entregarlo antes de las 12 de la noche del jueves. Es algo muy sencillo que podéis hacer rápido en casa. Y bueno, ya el viernes, que tenemos la segunda clase de esta semana, pues seguiremos con trabajo y con retos u ejercicios, ¿vale? Así que bueno, nos vemos ya el viernes, ¿de acuerdo? Venga.